Feliz sábado a todos. Bueno, como muchos deben saber, le voy a pedir a Max si me puede traer la mesita para acá porque yo necesito algo para apoyar. Soy maestra, soy coordinadora de las escuelas sabáticas de niños y en general estoy del lado de la maestra, ¿no? Pero acá hoy no vine de ese lado y voy a intentar no ser la maestra. Porque el tema que les traigo para hoy, yo siento... Gracias. Sí. El tema que les traigo hoy, yo siento que soy alumna, que estoy en pleno entrenamiento, que estoy aprendiendo y que estoy tratando de mejorar en esto. Pero también siento que a mí me hizo tan bien que lo tengo que compartir con la iglesia. Y como cada tema que preparo, me pega primero a mí de lleno. Quisiera mostrarles algunas imágenes, pero para eso me gustaría que me puedan contestar. Lo que ustedes contesten yo lo voy a decir por el micrófono para que la gente que nos está escuchando por internet no se pierda sus respuestas. Y en especial los niños tienen que prestar atención a estas imágenes porque son muy buenos detectando estas expresiones. No son buenos como para decir qué es lo que sienten cuando ven algo. Si pueden pasar, son varias imágenes, yo les voy a ir preguntando qué palabra se les viene a la cabeza cuando la ven. ¿Qué palabra se les viene a la cabeza cuando la ven? Cansancio. Tristeza, muy bien. ¿Otra? Enojo, muy bien. La otra. Desdén, wow. ¿Qué sienten cuando la ven a esta foto? ¿Enojado, dicen por ahí? Agobiado. Odio, wow. Qué profundo, ¿eh? En una foto así es solo una imagen. ¿Sí? Sufrimiento. Duda. Muy bien, la otra. A ver. Enojado. Seria. ¿Qué más pueden ver en su expresión? Pensativo. Claramente está tramando algo. La otra imagen, por favor. Calculador. Me gusta. ¿Qué más? Serio, muy bien. Evasivo. Ausente, wow, es un montón. Bueno, a ver, vamos a ver la otra imagen. Mi hijo dice mimoso. De superioridad. Sí, no tiene cara de muchos amigos este gatito. Me parece que no dice que quiere caricias, todo lo contrario. Que yo siento que si le acercamos la manito... Está enojado. Bueno, a ver la otra foto. Vamos a ver la siguiente. Esa era la expresión que quería. Todos dijeron, oh, ¿qué les provoca esto? Amor, ternura. A ver la siguiente foto. Ternura, cuidado. Protección. Muy bien, a ver la que sigue. Compañerismo. ¿Qué más sienten? Complicidad, amor. Vamos a ver la que sigue. Inocencia. Ternura. Plenitud. Y hasta ahí llegamos, ¿no? ¿O tenemos una más? Refugio. Creo que esa es la última, ¿no? Ahí está. Bueno, hay una que se repitió entre las últimas, ¿verdad? Que más que nada iba llevando, ¿no? Amor, ternura. Dijeron por ahí varias veces ternura. Es un concepto complicado la ternura de explicar. Y por ahí no hablamos mucho de esto, de la ternura. ¿Qué es la ternura?
al final de cuentas? Yo tengo una pequeña definición que dice que es la expresión más serena, bella y firme del amor. Es una de las expresiones del amor y que está asociado directamente a la compasión. Donde hay compasión, si lo pensamos bien, hay ternura. Y si hay compasión y ternura, hay amor. ¿Qué les parece si les digo que la ternura es la base de las relaciones saludables? ¿Me creen? Si les digo que la ternura es la base de una sexualidad sana. Palabra tabú dentro de la iglesia a veces, ¿no? Hablar de esto. ¿Qué les parece si le digo que la ternura es la solución a la guerra? Está complicado. ¿Solo la ternura es todo eso? Tengo un videíto que lo vamos a pasar. Es de 5 minutos, pero lo vamos a pasar hasta el minuto 2:51 para que si después lo quieren seguir viendo, lo pueden seguir viendo en casa, lo pueden googlear, no hay problema, está en YouTube. Pero vamos a verlo hasta ahí más o menos, que tiene una información muy linda. La ternura es una forma de relacionarse con los demás de tal manera que te fijas en lo mejor que hay en ellos. Todos tenemos cosas que nos gustan, cosas que nos disgustan, pero el foco de la atención lo pones en aquello que hay de bello, de verdadero en otro ser humano. Con lo cual, la ternura es el camino para, digamos que, derribar muros y construir puentes. Son dos cosas completamente diferentes. Una persona blanda es una persona que no ha reconocido la fortaleza que hay en su interior y por eso se pliega en cuanto las circunstancias son un poco difíciles. Una persona tierna es una persona que ha comprendido hasta qué punto el humanismo tiene que formar parte de nuestra sociedad, hasta qué punto los seres humanos compartimos sueños, preocupaciones, angustias, luchas internas, y decide, esa persona que ha comprendido eso que nos une, generar ese espacio de encuentro. No se genera un espacio de encuentro desde la distancia, desde la frialdad y desde la dureza. La ternura puede producir cambios, puede provocar cambios a nivel personal y a nivel social. A nivel personal, la investigación es muy clara en esto. Cuando una persona entrena la ternura, entrena la compasión, entrena la benevolencia, hay cambios ya demostrados en el cerebro humano. Mejora la salud, potencia el sistema de defensa. Por otra parte, la ternura es el camino para demostrarle a los demás, para mostrar a otras personas que no somos oponentes, que no somos rivales, que queremos construir un mundo juntos. La persona que expresa ternura, aunque no hable, todo su ser, toda su conducta está invitando a otras personas a acercarse, a encontrarse. Hoy sabemos que cuando alguien tiene gestos de ternura, gestos de afecto, gestos de benevolencia con otro ser humano, se libera en su sangre oxitocina. La oxitocina es una de las hormonas más beneficiosas para nuestro organismo porque protege el corazón, desactiva nuestro miedo y resulta, si cabe, aún más sorprendente descubrir que esos niveles de oxitocina suben en la persona que está teniendo ese gesto de ternura y de benevolencia, suben en la persona que está recibiendo ese gesto, pero es que además suben en aquellas personas que están contemplando este gesto de ternura, este gesto de benevolencia. Ahí estamos. Qué interesante, ¿no? Porque tenemos por ahí hasta tres beneficios de cuando se provoca un momento de ternura, una acción de ternura. El que la está provocando se siente bien, el que la está recibiendo se siente bien y el que la está observando también se siente bien.
O sea, lo amplio que llega apenas un acto de ternura, ya estamos viendo que es un montón. Pero yo les voy a compartir un poquito de lo que yo fui aprendiendo, porque como les digo, estoy en entrenamiento. Esto, por las dudas, se los cuento. Hay un artículo en una de las revistas que se llama La Revolución de la Ternura. Es un estudio, es un entrenamiento, un curso sencillo, pero muy, muy lindo, muy lleno de información, de Biblia, que está haciendo Maijo Roth y Daniel Bosquet. Son los impulsores de la Revolución de la Ternura. Y lo hemos estado pispeando y tratando de seguir con Max. Y la verdad es que nos ha llevado a la acción en muchos casos, ¿no? Y una de las cosas que aprendí es que pueden existir dos tipos de ternura. El primero es el sentimentalismo de la ternura. Es ese que está pintado de rosa, ¿no? El que acabamos de experimentar todos al ver una foto tierna. ¿No? Es algo que simplemente nos provoca sentir algo, pero nada más. No pasó de ahí. No hicimos nada por las fotos que vimos. No nos cambió en nada, ¿no? Este sentimentalismo de la ternura es el más pasajero. Es como que tiene un caramelo envuelto alrededor, ¿no? Y listo, se va. Está asociado también mucho, o lo asociamos hace mucho tiempo, a las mujeres y no tanto a los hombres. Es como si yo les digo ternura, uno piensa en las mujeres haciendo cosas que tengan que ver con la ternura, pero difícilmente nos imaginamos a un hombre teniendo un acto de ternura. Es complicado, ¿no? Es algo que venimos trayendo ya culturalmente. Y también estos actos de ternura, como no los asociamos a los hombres tampoco los asocian a sí mismos. Y hasta les provoca un poco de incomodidad, a algunos, ¿no? Otros están un poco más conectados con ese lado y pueden tener más actos tiernos. Pero hay otros hombres que les cuesta un montón y que no les vas a sacar un acto de ternura en la vida, porque no van a perder esa imagen fuerte y de machismo, ¿no? Que a veces es difícil y está por ahí, está mal asociada la ternura. Está asociada con la blandura, con ser flexible, con ser agua. Esa no es la ternura a la que apunta la Biblia especialmente. El otro tipo de ternura, y esa sí es la que está basada en la Biblia, es la ternura que está basada en un sentimiento, porque la ternura es un sentimiento, pero ese sentimiento se basa en una relación. Tiene que haber un otro. Tiene que haber algo donde se provoca la ternura y donde va y vuelve la ternura. Tiene que ver con el ser ternura, no solamente con el hacer. Y eso está en la Biblia, me gustaría compartirlo con ustedes. Hay dos palabras específicas en la Biblia que están asociadas con la ternura directamente, que se pueden traducir como ternura. La primera es Gesed. Se traduce como gracia, misericordia, bondad, compasión, afecto, amabilidad, simpatía y ternura. Todas esas cosas tiene Gesed. Imagínense, no es una sola de las traducciones, sino es que una está mal traducida. Es que tiene todos esos alcances. Por lo tanto, la ternura está relacionada con todas estas palabras. Los ejemplos son, por ejemplo, Jacob tuvo Gesed con José cuando le pidió que por favor no lo enterrara en Egipto. Él tenía un deber moral, José, y cultural, de enterrar a su padre, porque todos los hijos hacían eso, ¿no? En un lugar específico. Pero él le pide encarecidamente un favor extra, que él no va a poder corroborar porque ya no va a estar después de la muerte. Así que se lo pide confiando. Le pide un poco más, entérrame, pero no acá. Abimelec trata con Gesed a Abraham. Cuando se da cuenta de que había tomado a su esposa, que era su hermana, y entonces le devuelve, le da un montón de otras cosas más, un montón de regalos, cosas que Abraham ni siquiera había pedido, que quizás no merecía, pero él dice, ¿sabes qué?
toma, te voy a dar más. Más de lo que me pedís, la verdad es que esto es mucho más. Y después tenemos a Rahab, que tiene gesed con los espías, por ejemplo. Que tiene un momento no de compasión, como, bueno, sí, te ayudo y ya está. Tuvo algo más, los oculta arriesgando su propia vida y la de su familia. O sea, es un acto de bondad, de ternura, de protección que va más allá de lo normal, de lo que uno haría por un desconocido. La segunda palabra es rahum, que también está asociada a la ternura. Esto es un sentimiento en la Biblia que se encuentra en las entrañas. Es esa sensación de amor profunda que uno no puede cambiar, ¿no? Como cuando nos enamoramos. Cuando nos enamoramos al principio, que no solamente es algo pasajero, sino que es, no puedo dejar de pensar, que la veo y se me revuelve el estómago, ¿no? Lo veo y me salen mariposas. Es una sensación que se clava bien abajo, pero que también está asociada con una mamá que se conmueve por su hijo. Está, por ejemplo, asociada, si se acuerdan del evento, cuando hay dos mujeres que están peleando por un bebé, porque otro de los bebés ha muerto. Y entonces las dos dicen, es mío el bebé. Y el rey tiene que intervenir y decir, bueno, ya que las dos reclaman, voy a cortar al bebé al medio y les voy a dar una mitad cada una, ¿no? Entonces una de las mujeres siente gesed por su bebé, rahum, perdón, por su bebé y dice, no, por favor no lo hagas. Prefiero que viva su vida con la otra mamá, prefiero perderlo de alguna manera, pero que no muera. Es conmovida, este sentimiento profundo. Y también es cuando un esposo ama hasta el hartazgo, hasta lo profundo, o cuando un padre vela por sus hijos. Esta asociación es rahum en la Biblia. Esto es ternura en la Biblia. Cuando vuelvan a leer estos versículos o estas historias en la Biblia y vean la palabra compasión, tradúzcanla como ternura. Tuvieron momentos de ternura profundos, que los mueven a la acción, que no los dejan solo en eso. El otro ejemplo que quiero compartirles del Nuevo Testamento es el ejemplo de Pablo. Pablo pasa a ser un apóstol violento a ser un apóstol tierno. Y acá me encanta porque tenemos una imagen de un hombre. Ya no es solamente la mujer, es un hombre que estaba asociado a la guerra, a la violencia máxima. Y por un toque transformador se convierte en una persona tierna. Es difícil pensar en este cambio, ¿no? Porque a Pablo siempre lo tenemos en nuestra cabeza del otro lado, del lado del apóstol, muy bueno, muy compasivo, pero fue también esa persona que fue violenta. Pero hubo un evento que Pablo presenció que comenzó este cambio interno. El primero lo comenzó y el segundo lo finalizó. El primer momento que Pablo observa, que cambia su manera de ver las cosas, es el apedramiento de Esteban. En medio de la furia, de la bronca, de la violencia, cuando todos están a punto de matar a Esteban, Esteban tiene una visión. Ve primero en las caras su fin. Él ve en las caras de quienes lo están tratando de agarrar y de apedrear, ve que de ahí no va a pasar. Y entonces mira al cielo, y el cielo tiene un evento de ternura con él, porque sabe que va a morir. Y entonces a Esteban le es mostrado el cielo, le es mostrado Jesús. Y ya todo lo que tiene alrededor no le importa más. En ese momento de ternura hay alguien que lo está mirando.
que está participando de todo este momento de violencia, que es Pablo, que está entre medio. Y él atestigua ese momento de misericordia del cielo con Esteban. Y algo le pasa, algo le deja dando vueltas en la cabeza, acá hay algo que no encaja para él. Y el segundo evento que termina de cerrar esta historia, este cambio, es el encuentro con el máximo tierno, que es Jesús, que tiene un momento de misericordia y se encuentra con él y dice, yo te quiero rescatar. Tiene misericordia con Pablo, porque la verdad es que no hay otra palabra para traducir en este caso. Y él se transforma en un discípulo tierno. Pero Jesús es la encarnación de la ternura. Es nuestro ejemplo máximo de ternura. Y me encanta de alguna manera que Jesús haya sido también un hombre, ¿no? Del sexo masculino, por así decirlo. Porque entonces nos abre el panorama. Para las mujeres es fácil encontrar, quizás nos es más fácil encontrar la ternura. Jesús tuvo no momentos, sino que fue ternura en diferentes ámbitos. Fue en esa época con las personas con las que estaban más desligadas de la sociedad. Las mujeres y los niños, que por ejemplo a mí me causa mucha gracia que en los relatos bíblicos se cuentan los hombres más mujeres y niños. No es tan importante contarlos. Habían un montón y habían tantas personas, más mujeres y niños. Nunca se sabe bien cuántas mujeres ni cuántos niños habían presentes. No entran en el conteo, porque en esa sociedad la mujer no era tan importante y el niño tampoco era tan importante. Era importante en ese momento la cabeza familiar, que era el hombre. Y Jesús tiene estos actos de ternura transformador, eran como sumisión a aquellos que estaban más desligados en ese momento de la sociedad. Las mujeres, los niños y los enfermos. Los líderes también fueron alcanzados. Yo les digo, los influencers o los famosos de esa época fueron alcanzados en minoría y después vamos a ver por qué fueron alcanzados. Como les decía, las mujeres y los niños. Me gustaría compartirles una cita que encontré que habla un poco de eso, lo relata mejor que yo. Esto está en El Camino a Cristo, página 12. Había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Se revistió de la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él y les gustaba subir a sus rodillas y contemplar su rostro pensativo, que irradiaba benignidad y amor. La imagen sola de Jesús, sin decir nada, atraía y no daba miedo. A veces me pasa con mis hijos, ¿no? En especial ahora el más chiquito que está siendo como más consciente, que antes no le pasaba, ahora sí, que de repente viene una persona, en especial cuando son hombres, y se acercan y le hacen alguna cosita, y entonces él responde, no. Se cierra y les dice, no. Esa es su expresión. Es como que, y por ahí no le hace nada, o por ahí lo miran, y es la misma expresión. Él quiere huir. Es como que no se siente cómodo, siente un poco de miedo quizás. Y me ha pasado con algunas personas, con algunos hombres, que mi hijo no hace eso. Y yo digo, qué raro, ¿no? Porque la mayoría lo relaciono con los desconocidos, y estas personas con las que le ha pasado son desconocidos para él. Pero hay ciertas caras, ciertas expresiones que hasta los niños no les tienen miedo, aunque sean desconocidos, porque su expresión demuestra
ternura. Son ternura. Y es acá, ese es mi objetivo al que yo voy con este tema. ¿Qué tal si nosotros comenzamos a poder ser más esta ternura? Es difícil, no es algo fácil. La propuesta no es fácil. Yo la vengo practicando y la vengo tratando de poner en entrenamiento en todas las áreas de mi vida y ha sido un verdadero desafío, más con 2 pequeños terremotos en mi casa. Así que la propuesta de hoy es esta: imitar la ternura de Jesús en nuestras relaciones, porque siento que nuestra iglesia entera lo necesita. Necesita la ternura de Jesús en nuestros vínculos, en nuestros tratos. Y yo soy la primera, yo soy la primera a la que me llega esto. En los líderes no se veía en ese momento tanta ternura. Al contrario, había un poco de esta dureza que estábamos mostrando, ¿no? Esta seriedad. Y estaba difícil llegar a ellos. Pero Jesús llega igual, con actos de ternura. Y hay un caso específico que a mí me mueve mucho, que es el caso de Nicodemo. Nicodemo presencia un montón de cosas, pero en esa presencia se queda callado y no participa. Pero Jesús sabe que él está presenciando y está viendo y está atestiguando la ternura que está teniendo. Y tiene un acto más de ternura con él. Lo invita a conversar en un ambiente en el que Nicodemo se sienta cómodo. En un ambiente tranquilo, resguardado, en silencio, en la noche, lejos de todas las multitudes. Y entonces, recién ahí en ese momento, Nicodemo puede bajar los escudos y reconocer a Jesús como Salvador. Baja su dureza y su formalidad para dejar aflorar la ternura y encontrarse con Jesús. Los dos dan y reciben ternura en ese momento. Jesús con un detalle de decir: vení, acércate, yo sé que esto es difícil para vos. Y Nicodemo se pone vulnerable, porque también esto es ternura, y se abre a Jesús para reconocerlo. ¿Por qué es importante vivir y ser ternura? Yo como alumna en este aprendizaje y en este conocimiento me hice un montón de preguntas. ¿Por qué debe ser tan importante? ¿Por qué lo tengo que compartir en un sermón? Resulta que la ternura es la base de relaciones y de vínculos saludables. Si yo me relaciono con alguien de manera brusca, dura, sin compasión, yo voy a tener relaciones con todo el mundo ásperas, duras, intensas, con pelea, con discusiones. La manera de tener relaciones saludables en el hogar, con mis hijos, con mi marido, con mi esposo, con mis amigos, con mi novia, con mi novio, es tener ternura. Es ser ternura. La ternura es generadora de vínculos salvíficos y restauradores. El ejemplo máximo es Jesús. La manera de rescatarlos, la manera de salvarlos, era agacharse y tener actos de ternura primero. Si nos encontramos a alguien por la calle, y de hecho tuve un encuentro ayer o antes de ayer, si no estoy mal, con un señor de la calle que me conmovió muchísimo, porque charlamos un montón y me contó cosas de su vida tremendas, y yo pensaba mientras charlaba con él, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Y la ternura tiene que ver con esto, no tiene solamente que ver con sentir, tiene que ver con hacer algo por el otro. Si no, no es ternura de verdad, es sentimentalismo de ternura. Hice una oración con él para contarles y le prometí volver para llevarle algún libro, porque era un señor que se había movido hacia debajo de una estación porque no quería que se mojaran sus libros. Y yo entendí que él amaba leer. Y entonces cuando ofrecí hacerle una oración, me dijo, ya después de haberme contado muchísimas cosas de su vida,
no me animé a decirle que yo también creo en Jesús. Gracias por ofrecerme la oración. Porque hay gente que juzga y la verdad es que no siempre es bien recibido. Y como yo no charlo mucho con nadie, y la verdad es que yo me puse muy contenta de haber podido transformar una charla también en un acto de ternura que en ese momento fue orar por su dolor. Es parte de la práctica. La ternura es un escudo protector contra abusos y violencia. Cuando le enseñamos a nuestros niños, en casa y en la iglesia, y en todos sus ámbitos, y en la escuela, para quienes son maestros o están trabajando en escuelas, cuando enseñamos la ternura a nuestros niños, les estamos enseñando cómo de verdad se trata la gente. Y ellos se van a acostumbrar a tratarse con ternura. Y cuando vean un evento de abuso o en un evento de violencia, todas sus banderas van a saltar. Esto no está bien. Si yo le transmito ternura a mis hijos, ellos van a entender que eso es la normalidad. Si yo vivo en una casa tóxica donde genero todo lo opuesto a la ternura, hostilidad, toxicidad, violencia, mis hijos van a entender, o los niños van a entender, que eso es lo normal, que está todo bien, que es así la vida. Y como cristianos sabemos muy bien que no es así. Por eso, enseñar ternura y ser tiernos en nuestra iglesia ayuda a nuestros niños a entender que los adultos que nos rodean, que nos lideran, los maestros, los pastores, los líderes de cada departamento, son tiernos y les ayudan a ellos a protegerse de los abusos y de la violencia. También la ternura es el fundamento de una sexualidad sana. Porque como habíamos dicho, si una sexualidad no tiene ternura, es muy difícil que sea sana. Es muy difícil que se haga un vínculo saludable entre los dos. Y es el momento de mayor vulnerabilidad del ser humano. ¿La ternura es necesaria solo en los padres? Porque como papás por ahí es más fácil, ¿no? Desde que nacen, esos bebitos nos provocan ternura y nos ayudan a conectarnos con ese lado. Pero honestamente yo me pregunté y dije, no. Como venimos hablando, no, la ternura es necesaria en nuestros líderes de iglesia, es necesaria en nuestros maestros, sean mujeres o sean varones, es necesaria en todos los ámbitos. ¿Cómo puedo alcanzar esos vínculos de ternura? Ese nivel de ternura que Jesús me dejó como vara, que es una vara altísima para mí. Y entonces creo que primero tenemos que analizarnos dónde estamos parados. Porque si yo no sé en qué nivel de ternura estoy, es difícil que pueda entender que me falta o que tengo lo suficiente y que voy por buen camino. Y para esto hay algo muy entretenido que armó el equipo de Revolución de la Ternura que se llama Ternurómetro. Yo hoy les voy a compartir una manera muy, muy sencilla de evaluar tu propia ternura. ¿En qué nivel estás? Que es para todos. Después, los padres que quieran, hay otro que nos ayuda también un poquito más, porque sabemos que los papás necesitamos más herramientas, nos ayuda un poquito más a evaluar qué tan tierno estoy siendo en mi crianza, que también está bueno. Pero este de acá es para todos. Hay un videito, no sé si los chicos lo tienen. Y si quisiéramos medir el nivel de ternura que hay en nosotros, ¿qué usaríamos? ¿Un ternurómetro? Podemos tener un ternurómetro básico planteando una sencilla pregunta. Si tuvieses que poner una nota a tu padre y otra a tu madre en relación a su capacidad de hacerte sentir amado, cuidado, respetado e importante, siendo 0 un padre o madre que no conociste y 10 haber sido criado por un ángel en vez de un padre o madre, ¿qué nota les pondrías? Ahora debes promediar ambas notas. Esa nota promediada es en la práctica un índice de tu capacidad de hacer sentir a tu entorno íntimo amado, respetado e importante, porque según lo tierno que hayan sido contigo, es el nivel de ternura del que tú partes, y también en consecuencia, cuán funcional y saludable te compartes sexualmente.
Pero tranquilos, tanto el nivel de ternura como el estado de tu sexualidad se pueden incrementar o deteriorar. Y por supuesto, el propósito de esta revolución es poner ambos niveles en el sitio correcto. Por eso en casa necesitamos padres que jueguen, que dediquen tiempo de calidad a sus hijos y también el uno al otro. Padres que sepan consolar, felicitar, conversar y que también sepan recordar las reglas, porque los límites y la coherencia son parte de la ternura. Interesante que para evaluarse uno tiene que evaluar de alguna manera a su papá y a su mamá, o quienes fueron sus cuidadores de niño. Y el nivel de ternura que recibió, en promedio, es donde nos deja parados a nosotros para dar ternura. Lo primero, al saber dónde están parados, es qué puedo hacer entonces con esto. ¿Cómo cambio? ¿Cómo me parezco un poquito más a Jesús? Yo les aconsejo baby steps, pasitos de bebé, de a poquito, muy chiquitito. Para aquellos que se sienten más incómodos con las expresiones de ternura, te lavé la taza, amor. A mí me remolesta que las cosas queden tiradas por toda la casa. Es una cosa que me pone de muy mal humor y me pone mal, y con chicos, imagínense, los dos varones, es tremendo. Y que de repente yo llego a casa y toda la ropa que desparramó el más chiquitito está otra vez en el tacho. Eso es un acto de ternura para mí directo. Es como decir, te hice el favor, pero te hice un poco más. Te levanté todo lo que justo a vos te molesta. Hay otra cosa que a mí me molesta muchísimo y que también me pone de mal humor. A mí en casa me toca lavar los platos. Mi marido cocina y cocina espectacular. Yo no soy buena, por eso no cocino. Pobres hijos, les toca aguantarme durante la semana, pero yo lavo los platos y hay algo que no me gusta para lavar los platos, es que encontrar la esponja entre medio de los trapos, exactamente esa misma cara, encontrar la esponja entre medio de los platos sucios. En casa, desde que me casé, creo que pasó una sola vez y fue por una visita. Jamás pasó. Y para mí, eso es un acto de ternura, porque hay algo tan sencillo que a mí me molesta y que me alegra el día que no pase. Esos pequeños pasitos de amor por el otro son los que tenemos que tratar de poner en práctica. Si a mí me molesta mucho que el otro deje la ropa tirada y le cuesta quizás ser ordenado, entonces un pequeño pasito de ternura es juntarlo y no decir, viste, te junté la ropa. Ya deja de ser ternura. Es un poquito de amor en el medio. Son demostraciones mínimas, son detalles, pero esa es la manera de cambiar. En la iglesia tuve una discusión y estoy muy enojada y le voy a decir todo y me va a escuchar. ¿Qué tal si freno un poquito, y ese es el siguiente punto, y digo, mejor voy a responder con ternura? Por dentro siento que no se lo merece, pero evito la guerra. El tercer paso es frenar, porque para poder tener ternura uno necesita estar tranquilo, como Jesús y Nicodemo. Como muchos de los milagros que hizo Jesús en medio de la turba, frenó. Se paró y luego de observar, pudo acercarse y tener un acto de ternura, de amor, de compasión. Si no conectamos con el Creador, es muy difícil que lo logremos. Es casi imposible. Así que estos son los consejos que a mí personalmente me han sido de utilidad. Y bueno, también basados en un versículo, la respuesta blanda o tierna aplaca la ira. Me gustaría dejarlos con una de las escenas más tiernas que yo he leído, que espero poder terminarla, porque a mí me emociona mucho cada vez que la leo, pero siento que mientras más podemos visualizar y ser testigos de esta ternura, más podemos imitarla. Los invito en sus casas a poder buscar al Jesús tierno en la Biblia, en todas esas historias que le leemos siempre a los chicos o que nosotros leemos en nuestra lección,
que busquen la ternura de Jesús plasmada, que la van a encontrar en la Biblia. Esta cita se encuentra en el deseado de todas las gentes. Primero les voy a leer un versículo de Apocalipsis y después les voy a leer el deseado de todas las gentes, página 629. En Apocalipsis dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es un evento muy tierno. Con amor inexpresable, Jesús admite a sus fieles en el gozo de su Señor. El Salvador se regocija al ver en el reino de gloria las almas que fueron salvadas por su agonía y humillación. Y los redimidos participarán de este gozo al contemplar entre los bienvenidos a aquellos a quienes ganaron para Cristo, por sus oraciones, sus trabajos y sacrificios de amor. Al reunirse en torno del gran trono blanco, indecible alegría llenará sus corazones, cuando noten a aquellos a quienes han conquistado para Cristo y vean que uno ganó a otros, y estos a otros más, para ser todos llevados al puerto de descanso donde depositarán sus coronas a los pies de Jesús. Y le alabarán durante los siglos sin fin. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie, con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza, al ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos del Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies, exclamando, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica, a la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Perdón la emoción. Los invito a poder reencontrarse con ese Salvador tierno, a imitar su ternura en nuestras relaciones, a educar con amor, con ternura, con esta ternura real, a tratarse con ternura.